Ay, sí, el examen. Bueno, pero rinden y listo. Y se acaba la tortura de la semana. Así que nos queda re poquitito. Les queda esta clase y el examen y por lo menos dormimos un poquito más el sábado, si es que pueden. Yo me sigo levantando a la misma hora, ya como vieja chota. A ver si... ¿Ya ven la pantalla? Sí, se puede ver. Sí. Sí. Bueno, cuéntenme antes de que empecemos con la clase de hoy si apareció alguna duda de esta primera clasificación que hicimos y la presentación del reino animalia. Ay, yo sí que sé, Por mi tocar parte, con química y no pude leerlo. Sí, me imagino, siempre la semana que están rindiendo están como atorados. Leí todo. Sí, también pasa, pero bueno, si uno lee de noche, Seba, por ahí hace que el cerebro siga trabajando en modo inconsciente. Entonces cualquier cosa, si vamos a leer y no vamos a entender nada, bueno, lo hacemos en la hora de la noche, así el cerebro sigue trabajando mientras dormimos. ¿Alguno pudo leer o todavía no han podido avanzar en este? no, yo tampoco. ¿No? Yo ya lo terminé. Bueno, de todas maneras, hoy no vamos a terminar con Animalia, así que van a aprovechar después de que rindan y se saquen la mochila del examen de química. El fin de semana se pueden poner al día porque tampoco es que es tan larga la unidad de Animalia y la vamos a seguir viendo el lunes, ¿sí? Así que no se preocupen porque se ponen al día para leerla el fin de semana y ya el lunes retomamos con las dudas. El lunes ustedes tienen con la Dani, porque ya empezamos el modelo semipresencial de vuelta, o sea, no les toca a ustedes, les toca a los grupos impares, pero bueno, hacemos rotación y ya la otra semana sí nos vemos en la presencialidad. Bueno, habíamos visto ayer como la clasificación general, primero las características generales de los animales, que en realidad las venimos viendo hace mucho, pero bueno, agregamos toda esta parte de la clasificación. Y habíamos dicho que habían animales muy simples, que sería como el primer filum que aparece en la naturaleza, que son los poríferos, en donde están las esponjas, y después los animales se dividen en dos, que son animales de simetría radial y bilateral. Los de simetría radial son como una torta, o sea, yo lo corto y en cualquiera de sus dimensiones son iguales, por eso vimos el ejemplo del filum de los nidarios, en donde están los pólipos y las medusas. Creo que está, sí, acá está la imagen que habíamos visto ayer, y el pólipo y la medusa, fíjense que en cualquiera de sus dimensiones, si yo lo parto, no tienen como una mitad derecha y una mitad izquierda, sino que en todas sus dimensiones, si yo lo parto en cualquiera de su, o sea, si hago cualquier segmento de un radio con respecto al otro, ¿sí? Voy a encontrar el mismo tipo de simetría, ¿sí? En cualquiera de estos animales. O sea, si lo corto de esta manera, de esta, en diagonal, voy a encontrar el mismo tipo de simetría. O sea, una mitad va a ser igual que la otra. Pero el otro gran grupo, que es el que empezamos a ver ahora, es el clado bilateria. El clado bilateria son aquellos animales que tienen simetría bilateral. Los animales con simetría bilateral, a diferencia de los que tienen simetría radial, tienen tres ejes distintos, que son estos que podemos ver en este corte de ejemplo. Este es un gusanito que se llama planaria, que ahora lo vamos a ver, está dentro del grupo de los platelmintos y es bastante común también en parámetros o en comparación de distintos tipos de animales. Pero más allá de la planaria, en realidad lo podríamos hacer con nosotros o con cualquier en realidad tipo de animal que tiene simetría bilateral, encontrar estos tres tipos de eje. Ojo, que la simetría bilateral se mide en el estado embrionario. ¿Eso qué quiere decir? Que el adulto puede modificar su forma. Hay excepciones que parecen aparentes, ¿sí? Por eso les dice excepciones aparentes, pero no es que realmente sean excepciones. Por ejemplo, los equinodermos, que si ustedes se fijan en el esquema general, están como muy avanzados, digamos, en la evolución animal, es un grupo que incluye a las estrellas de mar. Y yo veo la estrella de mar y digo, ah, no, pero la estrella de mar tiene simetría radial, no tiene simetría bilateral. Pero no es así. Primero es una simetría aparente, porque en realidad a mí me parecen los 5 brazos de la estrellita igual, pero en realidad si yo la veo por abajo y veo la organización de sus sistemas de órganos, no son iguales, porque hay una de ellas donde tiene más concentrados los ganglios en el proceso de cefalización que vamos a ver, no están divididos de la misma forma los órganos, tienen órganos perfectamente formados en su interior,
y aparece con una simetría como que parece bilateral, radial, perdón, pero el embrión es bilateral. Entonces, igual se considera de simetría bilateral. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un caracol. Los caracoles, que están dentro del grupo de los moluscos, tienen también simetría bilateral, están dentro de este clado, pero claro, cuando yo veo el caracol adulto, yo no sé si ustedes se han fijado, pero los caracoles hacen una torsión de todo su intestino y su parte interna hacia un lado. O sea, esos rulitos que ustedes ven en el caparazón se dan de un lado y no del otro, porque esa torsión hace que se genere una asimetría. Si yo veo el caracol adulto, no es ni con simetría radial ni bilateral, sino que es asimétrico, ¿sí? No tiene ni mitad derecha ni mitad izquierda que son igual, sino que de un lado no es igual que del otro. Y claro, tiene una asimetría aparente en el adulto, pero en el estado embrionario, volvemos a lo mismo, sigue teniendo simetría bilateral. La mayoría de ellos igual la conservan esa simetría bilateral a lo largo de toda la vida, pero sepan que aunque algunas parecen excepciones, en realidad son excepciones aparentes, porque esta clasificación depende del estado embrionario y de acuerdo a eso, todos los que están dentro del clado bilatelia tienen en su estado embrionario una simetría bilateral. ¿Cuáles son estos tres ejes que estábamos hablando? Primero, yo puedo partir al animal con simetría bilateral en una mitad derecha e izquierda. La imagen derecha e izquierda es igual como especular en un espejo, por lo menos de forma externa. Eso no quiere decir que la organización interna sea así, porque nosotros sabemos que del lado derecho tenemos el hígado y del lado izquierdo tenemos el estómago. Entonces, en la parte interna del cuerpo puede ser que haya órganos que sean únicos y no estén en forma de pares, entonces no necesariamente van a estar con esta simetría. Pero en el patrón externo del cuerpo sí hay una simetría, o sea, que me divide la mitad derecha y mitad izquierda, ¿sí? Entonces, si yo tengo un miembro, no sé, superior de un lado, lo tengo del otro, la mitad derecha de la cara es una imagen especular de la izquierda, un miembro inferior, bueno, lo que sea, o sea, el patrón externo. Por otro lado, yo puedo hacer otro corte del animal y dividir la región cefálica y caudal. La verdad es que la forma más correcta de llamarlo es cefálica y caudal, pero es caudal, no causal, no sé por qué. Yo me voy descubriendo los errores de tipeo por hacer los power rápido cuando los voy leyendo. Sí es verdad que se usa también la nomenclatura anterior y posterior, pero hay que tenerle mucho cuidado porque, por ejemplo, en un gusanito como este que se arrastra, y la verdad que es la realidad de la mayoría, o sea, todos la mayoría, digo, los que vamos a ver ahora, platelmintos, los nematos, empiezo con los celomados y voy arrastrando por el grupo de los moluscos, por el grupo de los insectos, y la verdad que la posición de casi todos me marca en realidad una parte anterior y posterior. Pero claro, ¿qué pasa en un animal como nosotros, que estamos en bipedestación? Cuando digo anterior y posterior, si yo veo el cuerpo, digo, no, pará, anterior es esto, no la parte de arriba de la cabeza. Entonces, ahí se genera la confusión. Pero les digo, usan mucho la nomenclatura y cuando yo estoy hablando de animales en general, como acá en la clasificación, decir anterior y posterior es lo mismo que decir cefálico y caudal, a diferencia de un corte en el cual yo voy a hacer dividiendo toda la parte de atrás, que en el animal que se arrastra es lo que queda arriba, lo que queda visible, que se le llama región dorsal, y todo lo que se arrastra contra el suelo, que tiene almacenados la mayoría de los órganos y los tejidos blandos, y no las cubiertas externas que protegen esos órganos, es la zona ventral. Entonces, en nosotros pasa lo mismo. O sea, nuestra zona ventral es la que vemos, la que estamos, digamos, de cara, y la parte de la espalda es la dorsal. Pero claro, vuelvo a lo mismo, como nosotros estamos en bipedestación, a veces para nosotros la nomenclatura anterior y posterior es equivalente a dorsal y ventral y no a cefálica y caudal, ¿sí? Y desgraciadamente eso lo tenemos que tener en cuenta porque en la anatomía humana se usa más la palabra anterior y posterior para usar la nomenclatura dorsal y ventral, pero en los otros animales que se arrastran, digamos, o que tienen la región ventral contra el piso, uso la palabra anterior y posterior como cefálico y caudal, ¿sí? Entonces, ¿no se usa en los humanos inferior? ¿Cómo? ¿No se usa inferior y posterior? No, inferior sería inferior y superior también. Ay, perdón, dije cualquier cosa. No, está bien, superior e inferior también se usa EMI, está bien como sinónimo de cefálico y caudal. O sea, vos decís superior e inferior
se usa como sinónimo de cefálico y caudal. Y anterior y posterior, en todos los animales se usa como este sinónimo, pero en la anatomía humana se usa como sinónimo de dorsal y ventral. Pero bueno, depende de la posición que tengamos. O sea, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para no perdernos, creo que la mitad derecha y mitad izquierda no genera dudas porque es un eje longitudinal. Pero bueno, en los animales yo digo, a ver, ¿dónde están la mayoría de los órganos? ¿Dónde están la mayoría de los órganos? Que viene de la parte de vientre, digamos, le llamo ventral, ¿sí? Y la parte que me sirve como de carcasa es la parte dorsal. Y obviamente, si yo veo este gusanito así y veo que acá está la región cefálica o de la cabeza, obviamente va a ser anterior y posterior. En anatomía humana volvemos a redefinir esto, es más, con un dibujo de la anatomía humana, vemos los planos de corte, porque también reciben nombres, el plano longitudinal, el plano, o los planos que son sagitales, el plano medio, y de acuerdo a esos planos, vemos las regiones en el humano y los patrones de comparación, ¿sí? Tengan en cuenta que esta es la clasificación del animal en general, pero después también vamos a ver la división en el ser humano. Pero las preguntas no suelen ser confusas, porque en realidad cuando me están haciendo una pregunta que está destinada a la anatomía humana, no tiene por qué generarme confusión porque se nota que está hablando de anatomía humana, entonces yo voy a saber que si me dice, no sé, anterior y posterior es equivalente a dorsal y ventral, pero nunca voy a usar en otro animal la nomenclatura anterior y posterior para hablar de la dorsal y ventral. Nunca en otro animal. En nosotros sí, pero como les digo, es una excepción por la bipedestación, nada más. ¿Se entiende? Sí, a ver, si para los humanos es anterior y posterior, y para los animales es dorsal y o sea, para los que se arrastran es dorsal y ventral. Exacto. Sí, ojo que para nosotros también se puede usar dorsal y ventral y serían como sinónimos, pero se usa más, sí, anterior y posterior. Van a ver que en todos los planos de corte de la anatomía humana, que eso yo digo en la posición, digamos, anatómica, cuál es la región anterior. Y yo estoy viendo y definiendo todo lo anterior, como el rostro, la palma de las manos, bueno, en la posición anatómica que vamos a ver, y estoy definiendo toda la zona ventral. Y la verdad es que es muy raro encontrar en la anatomía humana la palabra ventral. Se utiliza anterior y posterior, ¿sí? Pero bueno, tengo que tener en cuenta que en esta clasificación animal de todo el reino animalia, sí es distinto porque somos una excepción entre pocos. No somos la única excepción, pero somos una excepción entre pocos, pero la mayoría tienen esta disposición. Bien, ahora, este clado bilatelia, además de estos patrones de simetría bilateral, comparten otras características muy importantes. Una de ellas es el proceso de cefalización, o que se lo llama también encefalización. ¿Qué significa esto? A lo largo de toda la evolución del reino animal, se ha ido viendo cómo se concentra lo que sería el futuro sistema nervioso, porque no los primeros animales tienen sistema nervioso, pero la concentración de todos los receptores, que sería todos los órganos de los sentidos en su evolución, que recepcionan todos los estímulos externos, y la concentración de los órganos también ejecutores de esos órganos de los sentidos en la región, digamos, cefálica, o con respecto a los animales, la región anterior, ¿sí? O sea, la concentración en la región cefálica o anterior de ganglios o cúmulos de células nerviosas. ¿Dónde todavía yo no veo esto? Y primero en las esponjas que vimos que no tienen ni células nerviosas. O sea, responden a través de algunas células que serían como un intento de un inicio de, no sé, de una neurona y una glándula, que responden a estímulos externos. Sabemos que responde a un estímulo externo incluso una bacteria, también lo hace un animal, pero no tienen un sistema nervioso. Y en el caso de los nidarios que vimos de simetría radial, o sea, los pólipos y las medusas, tienen toda una red difusa. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen como toda una red neuronal distribuida por todo el cuerpo, como si fuera toda una tela de araña, distribuida por toda la mesoglea, que era la parte interna, pero no hay una distinción importante de cúmulo de estas células neuronales en una región. Pero ya desde el clado y la telia, en todos ellos, se van concentrando hacia la región anterior. O sea, este gusanito que estamos viendo acá tiene la mayor concentración de todas sus células nerviosas en la región anterior. Este cúmulo de todas las células nerviosas en la región anterior van formando lo que se llaman ganglios. Y las prolongaciones de esas células nerviosas a lo largo de toda la anatomía corporal se llaman cordones nerviosos. Entonces, en todos los animales vamos a ir viendo esto, ¿sí? Concentración de ganglios en la región anterior y después la extensión de ellos a lo largo de toda la anatomía corporal. Es lo que en nosotros, en su máxima evolución, van a terminar después generando el encéfalo, ¿sí? La médula desde el eje y todo el sistema nervioso periférico es lo que se dispersa hacia todo el cuerpo, ¿sí? Esa es como la máxima expresión de este proceso de encefalización. Pero empieza de una forma sencilla,
desde estos gusanitos, o sea, los más sencillos dentro del clado Bilatelia. O sea, por Sí. eso en las medusas se le ve como, digamos, eso que se ve, como todas las, no sé, venas, no sé qué son, pero sería como... Pero ese no es la red neuronal, esa Ah, tonalidad que vos decís, ¿le ves? No, porque es interna. O sea, es microscópica, digo, no la vas a ver así, pero si la ves por adentro sí se ve así como todo. Lo que vos estás viendo ahí es la distribución en realidad no de las células, sino las divisiones o los tabiques por ahí entre los tejidos. Entonces no necesariamente tiene que corresponderse nada más a la red neuronal. Pero bueno, hay en algunas que son bioluminiscentes que por ahí sí estás viendo más la red, porque acuérdense que son bastante sencillos, no tienen sistema circulatorio ni nada. Así que justamente no son venas, como vos decís. Como son bien finitas, toda esa red que se ve en realidad son la división de algunos de estos tejidos, como por ejemplo la red neuronal. Bien, otra cosa que les iba a decir importante de este clado Bilatelia y que se diferencia de estos que estábamos viendo, de los pólipos y las medusas, es que son triblásticos. ¿Qué significa triblásticos? Que tienen 3 hojas, o sea, 3 capas de tejido embrionario. En el embrioncito, el animal antes del clado Bilatelia, o sea, el que tenía simetría radial, que eran los pólipos y las medusas, son diblásticos. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una cavidad digestiva, que es un agujero en donde está, como donde cae el alimento, donde se producen por ahí hasta los patrones de respiración y de circulación también, y tienen 2 capas, endodermo y ectodermo. Si ustedes se fijan en esta imagen que habíamos visto ayer, acá, esta cavidad obviamente interna, la cavidad gastrovascular, es equivalente a esa cavidad digestiva que estamos viendo. Y fíjense que tienen todo un tapiz interno, que estamos viendo acá, que lo marca como endodermo, acá me lo está señalando, es como la capa más interna, y la capa más externa que se llama ectodermo. Pero ese es el derivado embrionario. En realidad después en el adulto realmente me marca una epidermis, que sería la parte externa, y adentro es como todo el mismo tapiz del sistema digestivo que también tenemos nosotros, que lo vamos a ver, pero también es una capita epitelial. Entonces esa capa de tejido, más allá de que tenga algunos cúmulos que forman esta masa que vemos acá de mesoglea, pero no es un tejido, una capa embrionaria organizada, es como si hubiera una matriz de relleno, nada más. En cambio, en los animales de tipo triblásticos, aparece una capa entre medio de este endodermo y ectodermo que se llama mesodermo, que es la que vemos acá en rojo. ¿Sí? Entonces, también tienen cavidad digestiva, un tapiz interno o endodermo, un tapiz externo o ectodermo, y en el interior una capa también que aparece desde el embrión que se llama mesodermo. Todos los animales que vemos de acá en adelante, porque son del clado Bilatelia, tienen 3 capas embrionarias. A esto se le llama triblástico. ¿Sí? Entonces, podría decir como sinónimo que un animal de simetría radial, que significa que tiene patrón radial, pero a la vez también es diblástico, que significa que tiene 2 capas de tejido embrionario, y puedo decir que los animales de simetría bilateral, que es porque tienen 3 planos de simetría, tienen además 3 capas embrionarias, o sea, son triblásticos, ¿sí? Son 2 características distintas, o sea, una se está parando en una u otra, pero digo, se los diferencia también por esto. En realidad, cladísticamente es más importante el desarrollo de la capa embrionaria que la simetría en sí. Pero bueno, un patrón que también se respeta, entonces puede ser una característica o una novedad que yo la puedo acumular como una sinapomorfia en la clasificación. Otra característica que comparten todos los animales del clado Bilatelia es que tienen la capacidad de generar un proceso de segmentación o metamería, como se llama, que significa que el cuerpo se puede separar en distintos segmentos. Vamos a ver que todos los gusanos que nosotros estamos viendo, algunos forman septos y otros no, quiere decir tabiques entre medio, que me separan metámeras del cuerpo en donde se repiten algunos patrones estructurales y algunos otros se diferencian. Ahora, en algunos animales más avanzados se suma a este proceso de metamería un proceso de tagmosis. El proceso de tagmosis es acumular determinados metámeras en un tagma, que sería una región que acumula determinados órganos o sistemas, obviamente, de órganos, en los cuales uno de los ejemplos más importantes, porque es en donde aparece este proceso de tagmosis, que es en los artrópodos, por eso tiene acá un ejemplo de un insecto, si nosotros bien no los vemos,
Bueno, sí lo tienen ahí como ejemplo en esta parte de introducción, donde les dice, a ver, un ejemplo es un insecto en donde tiene 3 tagmas, que sería la región de la cabeza, el tórax y el abdomen. Y hay acumulación de órganos distintos. Después hay modificaciones de esto, sí, por ejemplo, hay insectos artrópodos, en realidad en general, que tienen una unificación del tagma cefalotorácico. Entonces tienen cefalotórax y abdomen. O tienen una unificación del tórax con el abdomen y tienen la región cefálica y tóraco-abdominal. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta clasificación también de la región cefálica, de la región del tórax y del abdomen, que a veces también para estudiar desde la anatomía, aunque no haya órganos como funcionales y se repiten, pero sí sirven para la motilidad, están los miembros también por separados, ¿sí? Entonces, nosotros, además de tener un proceso de metamería, se unificaron también en tagmas específicos. Va avanzando desde repetir segmentos del cuerpo en donde se llevan a cabo determinadas funciones a un proceso de tagmosis en donde se dividen en regiones y acumulan órganos específicos para llevar a cabo, obviamente, una función determinada. Bien, ahora, estos animales de simetría bilateral se vuelven a dividir de acuerdo a la presencia o ausencia de una cavidad interna que ha permitido el desarrollo de muchos órganos diferenciados en los animales, obviamente que lo tienen, que se denominan celomados, y se los clasifica en 3. ¿Por qué tienen 4 dibujos? Porque acá me lo compara para que lo puedan visualizar. Miren, acá tiene un dibujito de una hidra que estábamos viendo con un nidario. Pero esto no es cladobilatelia, ¿sí? O sea, se los he puesto así porque es la imagen que aparece en el Curtis para que ustedes lo puedan diferenciar. Pero fíjense que habíamos dicho recién que los animales de simetría radial, como estos nidarios, pólipos y medusa, eran diblásticos. Bueno, acá estoy viendo el diblástico. Tiene el endodermo, que está acá pintado amarillo, el ectodermo que está en violeta y tiene en el interior la cavidad gastrovascular, ¿sí? Únicamente esa disposición. Bien, ¿qué aparecía en los animales con simetría bilateral? Y son triblásticos. Aparece una capa más, que es la que está pintada acá de naranja, ¿sí? Que es en cada uno de estos 3 dibujos, que es el mesodermo. Esto y esto, o sea, estos 3 dibujos del B al D son del clado bilatelia. ¿Cómo se clasifican de acuerdo a la cavidad corporal estos animales de simetría bilateral? En acelomados, pseudocelomados y celomados. El acelomado tiene las 3 capas, pero no tiene celoma. ¿Qué quiere decir esto? No tiene otra cavidad que no sea la cavidad digestiva, ¿sí? Entonces, cavidad digestiva y 3 capas. Esto hace que este animal sea chatito. Son gusanos planos. Lo que tienen acá dibujado en la planaria que estábamos viendo recién es un gusano chatito, porque no tiene nada que forme un esqueleto corporal. O sea, lo único que tiene en forma de tubo adentro es la cavidad digestiva, ¿sí? Por donde se va a alimentar. Pero todas las otras capas de tejido, mientras más crezcan, se van a achatar por una cuestión de ley de gravedad contra la superficie y forman gusanitos chatos o planos. Los pseudocelomados tienen una cavidad, como están viendo acá, que se la llama pseudoceloma, que es una cavidad que fíjense que está ubicada entre el endodermo, que es esta capa amarilla, y el mesodermo, ¿sí? Entonces tienen cavidad digestiva, endodermo, pseudoceloma, mesodermo y por fuera el ectodermo. Esta cavidad, este pseudoceloma, generalmente se llena de líquido. Entonces, ¿qué me forma? Un esqueleto hidrostático. Estos también son gusanitos, pero son gusanos redondos. Toman la forma más redondeada porque tienen un esqueleto hidrostático que se llena de agua de alguna forma a la cavidad, digamos, interna del cuerpo. Sin embargo, esa cavidad puede ya empezar a adoptar distintas formas cuando se ha formado una cavidad verdadera que se la llama celoma adentro del mesodermo. Fíjense, cavidad digestiva, endodermo, mesodermo con la cavidad dentro, que es este celoma, incluso esto que se están viendo acá, son, esto que hice mesenterio, son como tabiques que me unen adentro de la cavidad y me permite que este mesodermo se vaya fragmentando en el interior del cuerpo y bueno, por fuera del mesodermo tengo el ectodermo. Miren, para que se den una idea, acá me están poniendo uno de los más sencillos de estos celomados, que son los anélidos o las lombrices de tierra, que ya pueden tener el cuerpo separado en metámeras que estábamos viendo porque tienen tabicado el mesodermo.
Esto, el embrioncito se divide así en todos los tipos de celomados, pero para que se den una idea en nosotros, la cavidad digestiva que nosotros tenemos, todo el tapiz interno de esa cavidad digestiva es lo que formaría el endodermo. Nuestro ectodermo es todo lo que está por fuera, algunos órganos que vamos a ver que se desarrollan a partir de él, pero sería como toda la piel externa, y todos los órganos internos se van desarrollando entre medio de este mesodermo. Y este mesodermo queda como resabio, esta cavidad, como dos placas, que tiene una cavidad así, de esto del celoma, como de líquido en el interior, y va envolviendo los órganos. Por ejemplo, nuestro corazón está envuelto por una capa que deriva del mesodermo embrionario que se llama pericardio. Nuestros pulmones están envueltos por otra capa doble que tiene líquido adentro, que deriva de ese mesodermo embrionario que se llama pleura. Dentro de los órganos del abdomen tenemos otro que se llama peritoneo, ¿sí? Entonces, como que todos esos órganos que se desarrollaron hacia adentro quedan con esta doble capa, como ven acá, doble capa de este mesodermo y adentro una capita de líquido que amortigua. Entonces ha permitido la diferenciación de estos espacios, de estos tagmas, y que esta capa interna o este relleno interno vaya separando a cada uno de los órganos, ¿sí? Entonces podemos tener anatomías corporales distintas, no necesariamente tener un esqueleto acá como hidrostático, como esto, sin tabicar, sino que empiece este proceso de tabicación y de septos bien divididos y después el proceso de tagmosis, gracias justamente a este celoma o cavidad verdadera. No sé quién tiene una duda. Las serpientes serían, por ejemplo, celomados. Sí, olvídate. Las serpientes, imagínate que están dentro de todo el grupo de los animales que ahora vamos a ver. Hay muchos de estos que no los vemos en general, pero se llaman protostomados, y dentro de los deuterostomados, de los cuales acá les han puesto de ejemplo los cordados, pero hay otros, ya tienen todos obviamente un avance mucho más grande, además de ser celomado, mucho más grande, y de anatomía, incluso la serpiente ya está dentro de los cordados vertebrados o craneados, ¿sí? O sea que no solo esto, sino que tienen otras características como un endoesqueleto interno, cosa que los artrópodos tienen un exoesqueleto externo, o sea, sí, mucho más evolucionado, pero todo el gran grupo de animales, o la mayoría que les van a sonar en su cabeza, están dentro de este grupo. Claro, no, lo pregunto por tipo, o sea, ¿de qué están hechas estas capas? O sea, son como, no sé, ¿de qué están hechas? ¿De qué capas? ¿Las capas del desarrollo embrionario? Sí. No, en realidad estas capas endodermo, mesodermo y ectodermo son conjuntos de células que forman un tejido, que en el embrión son sencillamente una capa, pero ya desde el embrión se condicionan, activándose algunos genes y desactivándose otros, para que vayan a formar determinadas estructuras. Por ejemplo, todas las capas del ectodermo bloquean todos sus genes de formación de un órgano específico, lo que sea, y van a la cubierta externa del cuerpo y están condicionadas a formar determinados tipos de estructuras. Por ejemplo, en nosotros, les doy un ejemplo, el ectodermo origina toda la piel externa, todo el sistema nervioso, ¿sí? Porque ya vamos a ver en el desarrollo embriológico del ser humano que toda la capa que tenemos acá como que se pliega y ya hace como toda una, como que se va envolviendo a partir de un tubo que se llama tubo neural y va formando todo el sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso y toda nuestra cubierta externa deriva del ectodermo. El tapiz interno de nuestro sistema digestivo, que va formando toda la capa, digamos el tubo digestivo, donde va a estar la faringe, el estómago, voy a pasar por el intestino, bueno, toda la formación interna deriva desde las capas del endodermo. Y la verdad que la mayoría de las otras estructuras derivan del mesodermo. Nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros cartílagos, bueno, toda la parte interna del cuerpo deriva del mesodermo. O sea que cada una de estas capas bloquean algunos genes y activan otros para desarrollar después los tejidos en el adulto. Les digo una cosa, nosotros vemos embriología humana, pero ni siquiera los derivados de cada una de estas hojas embrionarias no las vemos ni siquiera en el ser humano. O sea, vamos a ver así como un esbozo general, pero ¿qué deriva de cada una de estas capas en cada uno de los tejidos? Lo van a ver recién en primer año de la facu cuando vean embriología. Lo vamos a ver a grandes rasgos como se los acabo de mencionar yo. O sea, grandes sistemas de órganos, ¿quién los origina? Porque después hay excepciones en todo lo demás. Y decís, bueno, no, el sistema reproductor, ¿quién lo origina? Bueno, en realidad esta parte del endodermo, esta del mesodermo. Pero bueno, a grandes rasgos así lo vamos a ver recién en biología humana nada más. De los otros no lo tienen que conocer. Pero son capas de tejidos.
¿Se Y ese y entiende? los huesos no entran en esta capa, ¿no? Sí, 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 también se derivan del O sea, en mesodermo. este... Ah, bien, bien. Los huesos derivan del mesodermo. Obviamente los vertebrados dentro de los cordados, porque imagínense que esto estaría dentro de esta condición, obviamente, en los vertebrados, porque un anelio, un molusco, un artrópodo no tienen hueso. Así que del mesodermo derivan otras cosas, como de relleno de su cuerpo, pero no un esqueleto, porque no tienen esqueleto. O no tienen esqueleto interno, tienen exoesqueleto que va por fuera. ¿Se entiende? Claro, depende de la especie. Claro, exactamente. Así que no se preocupen, que no van a haber derivados de cada uno, sí tienen que saber el orden, o sea, la capa más interna, más externa y la del medio, que me ayudan los prefijos para eso. Endo es dentro, ecto es fuera y meso está en el medio. Pero los derivados de cada uno, vamos a ver algunos ejemplos nada más en el ser humano y no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en el desarrollo del embrión del ser humano y ahí van a entender un poquito más de dónde viene este endodermo, este mesodermo, este ectodermo, por lo menos en nosotros. Acá nada más tengo que saber que son capas que se han diferenciado en el embrión y que después van a dar cada una de las estructuras, obviamente anatómicas de este animal específico. Bien, vamos a empezar con los acelomados, ¿sí? Con el primer grupito que tenían ahí dentro, obviamente, siempre de esta clasificación del clado Vilatelli. Vamos a ver acelomados primero, después pseudocelomados y luego nos vamos a meter con celomados, que ya eso lo vamos a ver el lunes. Dentro de los acelomados, tenemos como la disposición más simple de este animal. Como dijimos recién, tiene las 3 capas embrionarias, pero están bien pegaditas una a la otra, porque tengo solo la cavidad digestiva en el interior y tengo ectodermo pegado al mesodermo y pegado al ectodermo. Como dijimos, este grupo forma los acelomados, forma un filum de gusanos planos que se los llama platelmintos. ¿Son los únicos? No, chicos, no son los únicos. De hecho, en la descripción que ustedes tienen de todo el cuadrito de Animalia, que dijimos que estaba en la página 2, a ver, esperen, 2 a la 4, ¿sí? Que yo les dije ayer que tenían varios, si ustedes se fijan ahí en acelomados les sale el filum de los platelmintos, les sale otro filum que se llaman nastomulio y otros que se llaman rinocéfalos. Pero claro, no están subrayados los otros, o sea que no es que es el único filum que existen, pero sí es el único que vamos a ver, ¿sí? El filum de los platelmintos, como ejemplo de acelomados. Este filum entonces de los platelmintos o gusanos planos tienen como características de grupo en general una cavidad digestiva, que ya hemos visto, también viene de los animales con simetría radial como los nidarios, que tienen una única abertura, o sea, tienen solo boca. Quiere decir que toda la cavidad, todo el alimento que en realidad succionan desde el interior entra por la boca y los desechos también salen por la misma boca, porque no hay una diferenciación de un tubo en el cual se va procesando los desechos hasta que se libera, ¿sí? Por un ano que va a existir en el siguiente filum, o sea, cuando ya empezamos en los pseudocelomados. Acá hay una única abertura. Eso quiere decir que la alimentación, el proceso de alimentación, no es unidireccional. Cuando hay boca y ano, es unidireccional, o sea, entra por un lado y sale los desechos por el otro. Acá no. Acá hay una única abertura, una cavidad digestiva con una única abertura que podemos llamarle boca. El cuerpo es todo macizo porque, como dijimos, lo único que tienen es la cavidad gastrovascular, pero no tienen otro espacio lleno de líquido o interno, digamos, que digamos esté relleno y que le dé como un esqueleto hidrostático. Al ser macizo permite que el animal se pegue, digamos, contra el piso y por eso justamente obtiene esta forma de gusano plano. Ya tiene un proceso de cefalización, una cabeza muy rudimentaria, como habíamos visto el dibujito de la planaria en el patrón de simetría, que justamente es un tipo de platelminto, y tiene concentración de algunos de los órganos sensoriales, como los ocelos que ya se veían en la parte anterior, en esta cabecita rudimentaria. Entonces, este sistema nervioso es simple, pero tiene 2 ganglios anteriores, que serían como 2 cúmulos de células nerviosas, y las prolongaciones que se llaman cordones nerviosos en toda la longitud de la anatomía del animal, ¿sí? Entonces, en realidad, digamos, para que se pueda entender, a ver si les puedo hacer un dibujito sencillo, pero para que me entiendan. No, elegí el marcador. Ahí está.
Tienen como dos cúmulos así, que serían los dos ganglios en la región de la cabeza, y después se prolongan de esta manera los cordones longitudinales. O sea, imagínense, esta sería como la cabeza de este, por ejemplo, este gusano, que sería como un platelminto. Bueno, en este platelminto tengo dos ganglios anteriores, que serían la región de la cabeza, y estos serían los cordones nerviosos longitudinales que ocupan toda la anatomía del animal, ¿sí? Esta es la disposición de este sistema nervioso rudimentario. Si bien no tienen circulación especializada ni respiración, o sea, todo lo hacen por simple difusión a través de la anatomía corporal, ya sea desde la cavidad interna de la cavidad gastrovascular o la parte externa donde está el ectodermo hacia afuera, sí tienen digamos, una célula especializada en la excreción que se llama célula flamígera o célula en flama, que es como en llama, es una célula irregular que parece una llamita de fuego, en realidad irregular, por eso se le llama así, que se denomina esta célula especializada protonefridio. Tiene muchos protonefridios a lo largo de toda la anatomía corporal y como que todos los desechos van a parar a esa célula especializada en la excreción, que se llama protonefridio, y lo liberan hacia el exterior, ¿sí? Hacia el exterior del cuerpo, o sea, de la anatomía corporal, y quiere decir que por muchos poros del cuerpo pueden estar liberando los desechos. ¿Qué desechos? Y bueno, productos del proceso de alimentación, desechos nitrogenados, de degradación, no sé, de proteínas, bueno, lo que sea. O sea, cualquier producto de excreción símil a lo que sería la orina en nosotros, ¿sí? Que bueno, en los animales tan poco evolucionados como esto, generalmente se libera hacia el exterior los desechos de nitrógeno directamente como amoníaco. En la respiración el dióxido de carbono se libera hacia el exterior directamente como dióxido de carbono. Puede eliminar algún fosfato, algún sulfato, bueno, lo hacen desde la superficie. Existen 4 clases dentro del filum Platelmintos, de las cuales de estas 4 clases hay una que es importante porque es en donde están las planarias, que se llama turbelaria, que por eso yo se los dejé en el cuadro que está de la página 2 a la 4, que sin embargo la facultad no la toma como, digamos, como referencia, porque las planarias son gusanitos planos de vida libre. No hay ninguno que sea patógeno para el hombre. Entonces, al no haber ninguno patógeno para el hombre, es como que uno dice, bueno, lo dejo, digamos, no lo estudio como principal. Entonces le ignoraron, pero sepan, porque en muchos de los cuadernillos a continuación, cuando veamos biología humana, les van a empezar a hablar de planarias como ejemplo. Cuando me digan planarias, este gusanito plano que estábamos viendo acá, pertenece a una clase que se llama turbelaria, pero no es de las 2 clases que nosotros vamos a analizar con más profundidad porque es en donde justamente aparecen patógenos para el hombre. ¿Cuáles son estas 2 clases? La clase Trematodes y la clase Cestodes, ¿sí? Que es la que vamos a empezar a ver a continuación. Dentro de la clase Trematodes hay un grupo de gusanos planos que se llaman duelas. Las duelas son gusanos bastante fieros, parásitos de los animales o de la mayoría de los animales, que tienen en su región anterior, que sería como un intento de cabeza, unas sopapas, digamos, que se llaman ventosas. Les digo sopapas porque son parecidos a esto y les sirven para adherirse justamente a los huéspedes a los cuales parasitan. Vamos a ver 2 ejemplos de duelas que son patógenos para el hombre dentro de esta clase Trematodes. Una de ellas es la fasciola hepática. La fasciola hepática produce una patología que se llama fasciolosis o fasciolasis, como lo tienen ahí, serían como sinónimos de acuerdo a cómo lo traducen, que se contagia para el hombre a través de la contaminación de un tipo, un estadio de este gusanito que se llama metacercaria, cuando yo consumo agua o plantas que están contaminadas. ¿Por qué una metacercaria? Porque en realidad esta fasciola hepática, cuando se divide en realidad y cuando hace su proceso, se divide, la reproducción de estos gusanitos es sexual, puede ser asexual, yo lo puedo cortar en pedacitos y que lo origine, pero es sexual principalmente, pero son hermafroditas, o sea que donde haya 2 gusanos se van a copular, digamos, uno con el otro, y van a generar determinados huevos, que esos huevos sirven como alimento a los caracoles, a un tipo específico de caracol del género Limaea, que son caracoles acuáticos, y en el intestino de este caracol
Se rompe el huevo, nace como una larvita de fasciola hepática y sale un gusanito microscópico chiquitito que es el estadio de metacercaria. Claro, esa metacercaria que liberó el caracol se pega, por ejemplo, en el agua de río o en las plantitas que están alrededor de ríos u arroyos, y cualquier animal, mamífero, herbívoro u omnívoro, como somos nosotros, si lo consume, se contamina. ¿Dónde es muy común encontrar fasciola hepática, chicos? En algunas vegetaciones como el berro, aunque hay muchas vegetaciones, no necesariamente que yo diga, bueno, pues yo no me fui al río donde están estos caracolitos y va a estar la planta contaminada. No, chicos, pero en donde hay aguas superficiales y hay zonas agrícolas y se riega con el agua superficial, por ejemplo, de un río, los cultivos, ese cultivo después va a parar a la verdulería de la casa. Entonces, si yo no lavo bien y no desinfecto bien esas verduras, pueden estar contaminadas con estas metacercarias de fasciola y me la mando. Y si voy al río y por ahí digo, y este río tiene el agua tan transparente que seguro que es agua potable y me la mando, porque muchos que han ido al río han tomado agua de río que parece que no estuviera contaminada, y se mandan las metacercarias de esta fasciola hepática. Entonces, el caracolito va a desprender siempre y está lleno de metacercarias, en muchísimas, acá en zonas, digamos, aledañas a los ríos, en Potrerillos, Uspallata, es como muy común, las contaminaciones, digo, por fasciola hepática. Y claro, este gusanito, en realidad, va a parar, digamos, al caracol, pero cuando se desprende y se une a nosotros, les muestro una imagen así, no es que tengan que saber todo el ciclo, pero para que más o menos pueden visualizar, digamos, estas metacercarias de las cuales estábamos hablando, ese gusanito microscópico que entra en el sistema digestivo del organismo, ¿sí? Del adulto, rompe la pared intestinal, viaja por sangre y se va al hígado. La mayoría de los cuadros, y por eso se la llama fasciola hepática, la mayoría de los síntomas que ocasiona la fascialosis tiene que ver con el gusano creciendo dentro de nuestro hígado que produce un dolor profundo en el epigastrio, un agrandamiento del hígado que se llama hepatomegalia, cualquier cuadro infectivo causa fiebre, náuseas, vómitos más, si en realidad ingresa por la vía digestiva, y puede empezar cada vez a aumentar más el cuadro y si no se trata, obviamente puede llevar al organismo a la muerte. Les presento la fasciola hepática para que vean lo hedionda que es. Entonces, la metacercaria serían la forma en la que infecta, digamos, el las estadio, formas físicas. El estadio, sí. Bien. Tienen estadios de vida re complejos. El huevo, la larva, la metacercaria, la cercaria, bueno, un montón. Todos esos estadios de cada uno de estos animales, en muchos no los tienen que estudiar. Por eso yo les nombro nada más lo que el cuadernillo les ha mencionado. O sea, ustedes sepan que la metacercaria es la forma infectiva que consume el ser humano. No hace falta que sepa todos los estadios evolutivos de cada uno de estos bichos porque son complejos, hay un montón de excepciones. Y como les digo, el dibujito siempre que les pongo del ciclo vital es para que ustedes más o menos se den idea de cómo entra, pero en realidad la facultad nada más les describe el gusanito y les dice, bueno, en el ser humano es un huésped definitivo, tengo que conocer también el huésped intermediario, cómo ingresa y qué síntomas me da. ¿Se entiende? Sí. Bien. Hay otro de estos gusanitos que también forman parte de los gusanos planos y patógenos para el hombre, que se llama Schistosoma manzoni. Y Schistosoma manzoni produce una patología que se llama esquistosomiasis. También tiene como hospedador intermediario a un caracolito, nada más que también un caracol acuático, pero es de otro género, es del género Bionfalaria y no del Imaea como fasciola hepática, pero también están en agua de río y arroyos, nada más que la forma de ingreso a nuestro cuerpo es distinto. Acá la larva móvil, ¿sí?, de este gusanito se deposita en el agua y esa larva penetra la piel del ser humano y de otro, acá hemos puesto como huésped definitivo al ser humano, pero puede ser también otro animal que esté cerca, digamos, del agua de río. O sea que no solo tengo que tener cuidado si me voy al río Mendoza a tomar solcito un rato de no tomar agua de río, sino que ojo cuando uno está, vieron, con las patas al aire y los tobillos contra el agua de río, porque estas larvitas perforan la piel y se mandan para adentro.
Ay, me pone tan nervioso todos estos temas. Sí, empiezan con todas las paranoias de todos los bichos, pero chicos, a ver, más allá de que estemos viviendo una época de pandemia, encima nos han tratado de cagar de miedo por un solo bicho, imagínense todos estos bichos que también existen en paralelo, son miles, miles, miles y de millones. La verdad que muchos estudiando microbiología se empiezan a traumar y empiezan a volverse locos con todo, pero a ver, antes de que ustedes conocieran esto ya existía. O sea, vivimos con estos bichos todo el tiempo. Y siguen vivos y se siguen defendiendo, así que no es cuestión de ser paranoicos. Sí de tomar, obviamente, las precauciones de conocer, obviamente, el origen. El S dice que estaba... vos disminuyó el gradual del apetito, pará que te muestro unos gusanos redondos y ahí les juro que les cago el almuerzo. Y es más, con eso vamos a tener que cerrar la clase, así que esto todavía no es nada. Bueno, este gusanito como perfora la piel y en realidad, a ver, yo no veo, como son muy chiquititos, por ahí siento, no sé, como que me picó como si me hubiera picado un mosquito o algún otro bicho, se manda en realidad por el sistema circulatorio. Y este esquistosoma manzoni, a diferencia de fasciola hepática, no se aloja solo en el hígado, sino que puede por los vasos sanguíneos empezar a poner muchos huevos en determinados tejidos, como el hígado también, pero el vaso. Y generalmente produce hepatomegalia, que es agrandamiento del hígado, y esplenomegalia, que es agrandamiento del vaso. Pero muchas veces se bloquean determinados vasos sanguíneos porque no solo se hace un amontonamiento de todos los huevos, sino que los huevos tienen espinas afiladas que van desgarrando algunos capilares. Entonces se pueden producir hemorragias internas, por eso les sale acá como cuadro la hemorragia, y que pueden ser bastante graves. Mientras que se van acumulando a nivel intestinal y antes de que pasen a los vasos sanguíneos, también pueden bloquear vasos del sistema, o sea, del mismo sistema digestivo. Por eso también pueden producir disentería. Fíjense, hemos visto disentería bacilar producida por bacilos como Shigella. Hemos visto disentería amebiana, producidos, por ejemplo, por amebas dentro de los protistas. Bueno, hay también animales patógenos como esquistosoma manzoni que pueden producir también disentería, ¿sí? Este es el gusanito esquistosoma manzoni. También fíjense que yo creo que es más fiero que fasciola hepática. Y el ciclo vital, entonces, a diferencia de lo que vimos, tienen un ciclo intermediario a través del caracol. Ingresa directamente la cercaria, no en forma de metacercaria, como libre y penetra la piel del cuerpo para poder llevar a cabo el segundo proceso o el segundo estadio o fase del ciclo de vida adulta dentro de este hospedador definitivo que podemos ser nosotros. Con respecto a la clase Cestodes, que era la otra clase de platelmintos, tenemos a las tenias. Las tenias son parásitos que, a diferencia de estos, tienen ganchos y ventosas. ¿Vieron que yo les decía recién que tenían como sopapitas? A ver si en esta lo ven. Esto que ven acá, ven que se ve como un circulito. Ahí está como la boca. Bueno, eso es como una sopapa. Es una ventosa, ¿sí? En la imagen de esta que tienen acá de esquistosoma manzoni no se ve bien, pero en la de fasciola hepática sí. Una ventosa es así, como una sopapa. Está acá en la región de la cabeza. Como las sanguijuelas. No, pero las sanguijuelas ya tienen un aparato bucal redesarrollado y te chupan la sangre. No, las sanguijuelas están dentro de un grupo de gusanos mucho más complejos, están en los celomados y no en esto, junto con las lombrices de tierra, para que te des una idea en el orden evolutivo en donde están. Es un celomado y mucho más complejo, ya tiene metamería en el cuerpo, todo, no, nada que ver con esto en cuanto a su patrón evolutivo. Claro. Estos tienen simplemente esta diferenciación a nivel de la cabeza o el extremo anterior, que las tenias tienen una modificación porque además de tener estas ventosas que son como sopapas, tienen ganchos. Son como ganchos literales para engancharse, o sea, prenderse de los hospedadores. Pero ojo, porque estas tenias son un grupo de excepción a lo largo del grupo de los platelmintos. Y es importante que sepan que es una excepción, primero porque tiene el cuerpo dividido en preglótidas y no tienen sistema digestivo, y uno dice, a ver, la facultad me toma un platelminto, y dentro de los platelmintos me toma tenias y duelas. Si las duelas, que es lo que vimos recién en la clase trematode, tiene como determinadas características y las tenias otras, es como que digo, bueno, el 50 y el 50%, pero no quiero que se olviden que estamos viendo dos clases
de las 4 que existen. De hecho, la más abundante es turbelaria, que no la vemos. Entonces, cuando yo digo como característica general de los platelmintos, digo, tienen un sistema digestivo con una boca, como vimos la característica general. Ahora, particularmente las tenias es una clase en donde hay una excepción de esto y no tienen sistema digestivo. Y tienen el cuerpo segmentado en proglótides. ¿Sí? Pero son una excepción. O sea, ojo con una pregunta que me hagan. Una cosa es que me pregunten de todos los gusanos planos o platelmintos en general, y otra cosa es que voy a preguntar sobre un cesto de un trematode en donde puede haber una excepción. Este grupo de las tenias producen un grupo de patologías que se llaman teniasis. Como el nombre en latín de la tenia se escribe así, taenia, a veces pueden encontrar la infección, si bien se pronuncia teniasis, como taeniasis, ¿sí? Es como les digo, porque vulgarmente le dicen tenia, pero en realidad el nombre en latín lleva esta A. Y estas tenias tienen 2 hospedadores también, un huésped intermediario y uno definitivo, pero la mayoría de las veces los dos son vertebrados. Fíjense que recién vimos un molusco como intermediario y un vertebrado definitivo en los gusanos planos dentro del grupo no de las tenias, sino de las duelas. Entonces tenía, no sé, un caracolito y después, qué sé yo, puede ser el huésped definitivo, una vaca, un caballo, nosotros. En cambio acá, las tenias son gusanos mucho más grandes y tienen un doble huésped en donde el intermediario es un vertebrado y el definitivo también es un vertebrado. Vamos a ver 3 ejemplos de estas tenias. Tenia saginata, solium y pisiformis. Nosotros somos huésped definitivo de tenia saginata y tenia solium. Y somos también huésped intermediario de tenia solium. Tenia pisiformis, la ponemos como ejemplo, que se le llama la tenia del perro, y en realidad tiene como huésped definitivo generalmente al perro, pero no a nosotros. ¿Sí? Ojo, tienen 3 ejemplos, pero solo de 2. Nosotros formamos de los 2 el huésped definitivo y en realidad el huésped intermediario podemos ser nosotros. Cuando acá el huésped intermediario, en vez de ser el cerdo, somos nosotros, en vez de producir una patología que se llama teniasis, la patología se llama cisticercosis. Sí, ahora lo vemos, Seba, sí, es el que puede medir varios metros. Para que se den una idea, una de estas tenias saginatas puede llegar a medir dentro de nuestro intestino entre 12 a 14 metros. Imagínense tener 14 metros de gusano adentro del cuerpo. Y se las llama, bueno, a esta vulgarmente se las llaman lombrices solitarias, sobre todo a tenia saginata, y son solitarias porque son tan grandes que, claro, cuando uno está dentro del cuerpo, empieza a crecer, 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 pero no se reproduce dentro del cuerpo, porque acapara todo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre una tenia, o sea, en una teniasis y una cisticercosis y por qué un huésped intermediario y definitivo? Dentro del ciclo de vida de estos gusanos, para que se orienten dónde es, digamos, definitivo y dónde es intermediario, tengo que tener como ejemplo, yo les pongo acá el ejemplo de una de las teniasis, por ejemplo, la teniasis del cerdo, cuando el animalito, como por ejemplo el cerdo, por eso le dice cerdo humano, y esto va a depender que es una teniasis o una cisticercosis, pero cuando un chanchito, por ejemplo, se alimenta del huevo y el huevo genera una larva intermediaria que se va al músculo y empieza a crecer en el músculo, genera un tipo de patología muscular, o sea, se almacenó en el músculo, el huevo perforó, va y perfora la pared del intestino y se va al músculo, genera un cuadro y una patología, que en el cerdo ni nos importa qué se llama porque no vamos a ser veterinarios, pero si esto nos pasa a nosotros, si nosotros nos alimentamos con los huevos de tenia solium, por ejemplo, y se va al músculo, produce una patología que se llama cisticercosis. Y en realidad en nosotros es importante porque algunos músculos, como músculos cardíacos o en algunos tejidos subcutáneos donde hay también células musculares, puede afectar. Uno de los cuadros más graves tienen que ver con afectaciones de células que rodean al cerebro y a órganos de los sentidos como los ojos, en nuestro caso. Ahora, si el cerdito que comió y que, bueno, está, digamos, el parásito dentro de la carne, sirve como alimento de otro vertebrado como nosotros, si yo cocino bien esta carne de cerdo que tiene adentro a la larva de la tenia, no hay ningún problema, mato la larva. Si no la cocino bien y esa carne cruda pasa al sistema digestivo de otro animal, como podemos ser nosotros, hay otra vía del gusano donde no está entrando el huevo como acá, sino la larva.
Entonces la larva ahí aumenta en el sistema digestivo, se prende con sus ganchos y ventosas en la pared intestinal a través de esta cabecita que se llama escólex y empieza a crecer. Crecer, crecer, crecer y me da todo este cuerpo o esta gran dimensión. Antes de ver algunos ejemplos de estos gusanos, les voy a mostrar para que ustedes puedan visualizar la cabeza de estas tenias. ¿Ven? Donde se ven estos como piquitos que se llaman ganchos y algunos, o sea, como característica de las tenias, yo digo tienen ganchos y ventosas, pero de los ejemplos que les toma la Facu, particularmente tenia saginata, tiene solo ventosas, que son como sopapas. En cambio, tenia solium tiene ganchos, que son como dientecitos, digamos, y ventosas, que son las sopapas para adherirse. Esto no le den bolilla, estos ejemplos no se los tienen, esta clasificación no se la tienen que saber, se los puse por la imagen, ¿sí? Para que vean un ejemplo de la cabeza o escólex de la tenia solium y de la tenia saginata, que son dos, digamos, de los patógenos importantes que tenemos que conocer dentro de estas tenias. Bien, ahora, este gusano en el interior del cuerpo puede crecer en una dimensión impresionante. Tenia solium quizás es un poco más chiquitita que tenia saginata, pero acá tienen, por ejemplo, una radiografía en la cual puedo visualizar este gran gusano en el interior. No una radiografía normal, sino una radiografía de contraste, porque no tienen hueso, así que no la voy a ver en una radiografía común. Acá se ve en una endoscopía la tenia o el gusano dentro del intestino, y acá pueden visualizarlo comparativamente en el tamaño, digo, para que lo vean en la mano el tamaño que tiene, pero la longitud que puede llegar a 13, 14 metros. Como este gusano se prende del escólex y empieza a crecer, crecer, todo esto que se está viendo acá, así, como pedacitos, son los progloties, de los cuales estábamos hablando. Cada uno de estos progloties se desprende con la materia fecal, entonces dentro de estos progloties, imagínense que hay, como dijimos, no tienen sistema digestivo, entonces como que cada una de estas unidades chiquititas son independientes. Tienen adentro órganos de excreción, un ovario, un testículo para producir la autofecundación, porque recuerden que todos estos gusanos eran hermafroditas. Tienen órganos de excreción, o sea, tienen todo ahí. Entonces, cuando se desprenden hacia el exterior, se abren como una gran bolsa con huevos en su interior, y obviamente cuando yo tiro este gusano en un sistema cloacal y no me va a aparecer en otro lugar, bueno, quizás se pierde y chau. Pero imagínense esta tenia saginata liberada en una letrina, en un pozo séptico mal tapado, que contamina las napas subterráneas, ese agua se usa para el riego, y otra vez los huevitos todo arriba del territorio, y van a parar en el alimento de una vaca, de un cerdo, de un caballo, de quien sea, que son los animales que después siguen transportando estos huevos y completan el ciclo. ¿Y no se está moviendo ahí? O sea, no se pone que tiene la mano. Está... Ah, no, nada. No, ¿cuál de esta? No, es que no sé, a ver, se mueven producto en realidad del mismo movimiento intestinal. Lo que importa es que este gusano está prendido de la cabeza y se sigue reproduciendo. Claro, claro. Bueno, el Seba dice que le impresiona que lo tengan así en la mano. Miren, cuando yo me encuentro un gusano así tan grande en el cuerpo, trato de dar medicamentos específicos que a través del peristaltismo mismo del intestino se pueda liberar este gusano. Yo me logro liberar de la tenia saginata cuando desprendo la cabeza. Esto que parece bastante asqueroso que tengan el gusano en la mano es porque una persona que tiene tenia saginata desgraciadamente tiene que revolver su materia fecal hasta desprender la cabeza de este gusano. O sea, así de hediondo. Porque si yo desprendo parte del cuerpo pero no está el escólex, quiere decir que está dentro y se sigue reproduciendo. Cuando ya el gusano es muy grande, lo tengo que sacar por cirugía, chicos. Si tengo un gusano de 14, 15 metros adentro, y bueno, tengo que abrir y extirparlo. Generalmente se trata de generar el movimiento para que el gusano se logre desprender, pero yo me doy cuenta que lo desprendí cuando no solo aparecen estos pedacitos que parecen así como fideos en la materia fecal que se está desprendiendo, digamos, este gusano, sino cuando finalmente desprendo la cabeza de él, ¿sí? Bien, ahora, porque ya estamos terminando, pero desgraciadamente tengo que ver este próximo temita, aunque nos queden 2 minutos, porque ya empezamos a trabajar con los grupos mancomunados la semana que viene y vamos a ver estos pseudocelomados rapidito. A ver, estos que acabamos de ver son los gusanos planos. Los gusanos redondos que pertenecen a los pseudocelomados y que ya tienen una cavidad en realidad en su interior, por esa cavidad es una cavidad como trucha o pseudoceloma, me forma justamente un gusano que se conoce como gusano redondo. Ese gusano redondo
tiene varias características, como por ejemplo, comparados a los demás, también hay algunos que son parásitos, tienen ya órganos sensoriales más desarrollados, como estas sensilas. Ojo que son gusanos cilíndricos y se ven como el cuerpito separado, pero no están realmente segmentados por los tabiques o este proceso que habíamos visto de metamería. O sea, dentro tienen un gran esqueleto hidrostático que se desarrolla dentro del pseudoceloma y una cutícula gruesa que los está, digamos, protegiendo. Como diferencia con el grupo anterior, ya tienen boca y ano, o sea que tienen un sistema digestivo unidireccional. Ya no se alimenta y cagan, digamos, por el mismo agujero, sino que lo tienen diferenciado en estas dos aberturas. Carecen de sistema excretor, a diferencia de los platelmintos que ya tenían protones fríos, pero hay en algunos donde aparece, digamos, algún tipo de célula específica que se llama célula renoidea o renete, que libera hacia el contenido del tubo digestivo la excreción, digamos, de los desechos. Y otra diferencia importante es que se reproducen por reproducción sexual, pero ya tienen sexos separados, hembra y macho. En cambio, los gusanos planos eran todos hermafroditas. El gran conjunto de estos gusanos genera un grupo de patologías que se llama parasitosis intestinales. Todos, y esto es fácil, digamos, porque se lo van a acordar, todos generan una parasitosis intestinal. O sea, ¿cuál va a ser el cuadro de esta parasitosis intestinal? Y malestar, dolor en el epigastrio, depende de la cantidad de gusanos que vaya a tener, voy a tener dolor en el interior, se va a empezar a disminuir, obviamente, que se llama hiporexia, se va a empezar a disminuir el apetito, porque obviamente cuando se llena el intestino de gusanos ya no tengo hambre para meter más alimento porque no me entra el alimento porque el intestino está lleno de gusanos, y hay en algunos donde se perforan obviamente estas paredes y se van obviamente hacia otros tejidos también. Hay casos de parasitosis intestinales que llegan a un estado extremo que uno dice, loco, esto falta de que fuiste a un médico, una consulta, porque en cualquier tipo de endoscopía se podía ver y se podía tratar con un antiparasitario adecuado, pero pasa, hay gente que se deja estar, y les digo, grados de parasitosis tan graves donde no solo se perfora el intestino, sino empiezan a salir gusanos por todos lados, chicos. Perforan la nariz, salen por los ojos, o sea, cosas espantosas dentro de estas parasitosis que tiene que ver con dejarse estar, porque uno se contamina a través de una fase fecal oral, la mayoría de estas lombrices intestinales, y después pasan al sistema digestivo y se empiezan a desarrollar ahí en el interior. En esta característica de ver los sexos separados, y esto lo van a ver en el cuadernillo, hay una dominancia en tamaño corporal muy marcada entre la hembra y el macho, donde la hembra a veces llega a medir hasta 10 o 20 veces más que el macho. Imagínense que hay en algunos de estos gusanos que para que el macho copule a la hembra se tiene que meter todo completo hasta el interior del conducto vaginal. O sea, es tan chiquitito que ni siquiera el tamaño del macho iguala la vagina nada más de la hembra. Entonces, obviamente el tamaño, la diferencia, a veces en algunos está mucho más marcada y yo me doy cuenta, pero en la comparación que tienen las imágenes de cuadernillo, porque yo acá les he puesto otras distintas, el macho generalmente lo distinguen porque tiene como un rulito en el extremo, porque el extremo de esa parte posterior sería el órgano copulador del macho, y de esa manera lo diferencian, pero la hembra, que es la que obviamente va a tener todos los huevos en su interior, es mucho más grande, almacena todos los nutrientes, obviamente, para dar lugar a la siguiente generación. El animal más chiquitito de estos parásitos se llama Enterobius vermicularis. Anteriormente se llamaba Oxyuris vermicularis y anteriormente se llamaba Oxyuris oxiura. Hoy se llama Enterobius vermicularis, pero le siguen diciendo Oxyuris. Y es el gusanito redondo más común de todos porque es el que produce la parasitosis en los niños. Son chiquititos, fíjense que son pequeños hilos, se los he puesto en esta imagen para que lo vean con una regla, para que se den cuenta que no miden ni 1 centímetro, y son todos, ¿vieron cuando los niños están medio alterados, medio nerviosos, y dicen, seguro que tienen parásitos? Bueno, este parásito es el más común porque está en todos lados, y el niño es el más expuesto, ¿por qué? Y por la conducta higiénica del niño. El niño se rasca el poto y después se mete las manos en los juguetes, en la boca, en donde sea, y el contacto fecal oral en un niño es mucho más común. Entonces, por eso es más común enterobios vermiculares en los niños que en los adultos, pero está como en todos lados. Se hace un test en los bebés para rescatarlo y en los niños chiquititos también, que se llama test de Graham, que le pegan una cinta, así como tipo un Sintex, en la cola del bebé o se raspa con una gasa para poder visualizarlo. La hembra de estos gusanos sale por el orificio anal y deposita los huevos alrededor. Yo les he puesto acá un ejemplo, este es un orificio anal de un niño,
y se ven así cuando el bebé se despierta o el niño se despierta, se ven todos estos gusanitos que son como hilitos alrededor del ano, que lo que hace la hembra es salir y como agujerear la parte del orificio perianal para poner los huevos, para que después con la materia fecal esos huevos vayan y se sigan esparciendo. Entonces, generalmente también el niño que tiene parásitos le pica la cola, porque es la irritación misma de la hembra que está como picando o pinchando en el orificio alar para poner todos estos huevitos, ¿sí? Y acá tiene una imagen de los gusanitos en el intestino, para que vean una idea del tamaño, porque son chiquititos estos gusanos a comparación de otras lombrices. Otro grupo de lombriz intestinal que tenemos acá es Trichiuris trichiura, que normalmente se lo llama así, trichiuro. Este es el gusanito, hermoso, fíjense, que tiene una diferencia en la parte que esto en la región anterior es como diferente entre otros gusanos, por eso les puse una de microscopía electrónica en la cual se pudiera visualizar más, pero bueno, obviamente son gusanos un poquito más grandes y que también se almacenan en el interior, de la misma forma que otros ejemplos que tienen ahí como Ankylostoma duodenale, que produce una patología que se llama anquilostomiasis, y se lo llama así vulgarmente, anquilostoma, que es el que ven acá, pero el más llamativo de todos y más grande de todos es Ascaris lumbricoides. De este no les puse una imagen microscópica porque no son microscópicos. Acá tienen ven, fíjense la diferencia del gusano entre la hembra y el macho. Ven, ese rulito que yo les decía es donde está el órgano reproductor del macho, por eso se ve como un rulito, y este es el que tiene que introducirse en el conducto vaginal de la hembra para copularlo. Y si bien todas son lombrices intestinales, esta es la que se le llama la gran lombriz intestinal por el tamaño que tiene. Chicos, esto hay personas que obviamente se han muerto de ascaridiasis. Esto es justamente un tejido, un intestino necrosado con todos los gusanos que han sacado en el interior, cualquiera de estas dos imágenes, ¿sí? Que obviamente si no logran bloquear completamente el intestino, la mayoría de estas veces estos gusanos se sacan obviamente por cirugía. O sea, toca abrir el intestino y extirpar todos los gusanos porque cuando empiezan a crecer, bloquean el intestino y la persona ya se termina muriendo de hambre. O sea, todo el alimento o el poco alimento que llega al intestino se lo morfan los gusanos, no uno. Entonces, bueno, obviamente es una de las más graves en el sentido de esto. O sea, por la cantidad, les digo que han sacado hasta miles de gusanos de esto en el interior de un intestino del ser humano. Y este gusanito, que es Trichinella spiralis, si bien también es un parásito intestinal y puede producir una patología a nivel del intestino, a diferencia de todas las otras que vimos, que tiene un contacto fecal-oral, la triquina, o Trichinella spiralis, produce también una patología que se llama triquinosis y también se contagia por la carne mal cocida del cerdo. ¿Sí? O sea que no solo es contacto fecal-oral, digamos, por el agua, sino que este gusanito se almacena también en el músculo del cerdo y produce una patología que se llama triquinosis. Entonces, ojo, encima la carne mal cocida de cerdo me puede contagiar, por un lado, de un platelminto, como vimos recién, que es la Taenia solium, y producir teniasis, y por otro lado, triquinosis, que es muy peligrosa esta patología porque estos en realidad gusanitos empiezan a almacenar también los vasos sanguíneos, a veces bloquean conductos, como por ejemplo los conductos renales, entonces obviamente producen un desequilibrio importante en el organismo y pueden llevar justamente hacia la muerte, ¿sí? Acá se ve, por ejemplo, una triquina almacenada en el músculo de un cerdito, que es el que nosotros comemos y nos infectamos, y bueno, después esta larva justamente es la que entra a través del sistema digestivo y empieza a crecer el gusano adulto. Bueno, como les dije, si pensaban que los gusanos planos eran feos, los gusanos redondos son más feos aún. Espero que no coman fideos en el almuerzo, porque si no les va a traer como un mal recuerdo. Pero eso te iba a decir. Sí, vieron que parece... Es una opción saltarse el almuerzo. Sí, después de ver esto, sí, es una buena opción saltarse el almuerzo. Pero bueno, así se van acostumbrando. A mí me parecen sumamente simpáticos los gusanitos. Igual después le van perdiendo el asco a todos, chicos. La primera vez que entren a la morgue, si no lo han hecho en alguna de las visitas, se van a querer matar y a decir qué asqueroso, y después uno termina amigándose con los muertos, le dan ganas... Cuando ven los músculos tan llenos de formol, que toman ese color amarronado, hasta parece como si estuvieran, no sé, comiéndose un asado, les dan ganas de comerse asado dentro de la morgue. Así asquerosos, ¿sí? Se van a volver todos asquerosos. Me impresiona igual cómo poder tener todas esas cosas. ¿Adentro del cuerpo? Claro, porque son enormes. Sí. Estos gusanos son como bastante grandes, pero por eso les digo, o sea, llegar a este extremo
como la imagen que estábamos viendo de esta cirugía, o sea, de extirpación de tantos gusanos, es que, loco, o sea, posta fueron muchos meses que no se te ocurrió visitar a un médico que había algo mal, porque empiezan paulatinamente el cuadro, o sea, tenés cuadro de fiebre, empezás con dolor en la hipogastro, empezás con anemia, o sea, cuando ya avanza tanto el cuadro, o sea, en una endoscopía que te hagan ni hablar, pero hasta en una ecografía se ven todos estos gusanos, ¿entendés? Entonces uno empieza a atacarlos desde antes. La mayoría de estos casos que llegan a tanta gravedad o con ese tamaño es gente dejada. O sea, que no hace nunca una consulta, digamos, para ver qué es lo que tienen. O se termina muriendo una parasitosis. En la mayoría de los casos se detectan antes y obviamente los extirpo. Mirá, Seba, son descarte biológico como muchos otros en el hospital, o sea, un residuo patológico. Me imagino, depende del procedimiento a nivel de cada uno de los países, pero no los van a tirar vivos, ¿sí? Así que seguramente con algunos reactivos o ácidos los matan primero y después los descartan como un desecho biológico, como en todos los hospitales. La Esmi dice que son los fideos que te comes, qué rico. Bueno, menos mal que no tuvieron esta clase con la Dani porque hubiera estado a las arcadas, porque le impresionan mucho los gusanos. Al que le impresionen, bueno, como les digo, ahórrense el almuerzo o no coman fideos, pero bueno, no nos queda otro. Ya no vemos después bichos tan feos, bueno, tanto, porque dentro de los artrópodos hay bichos hediondos, pero ustedes como se saltean todo eso, digamos que lo más fierito que tuvieron que ver eran estos platelmitos y nematos. Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, por ahora no. Bueno. Por ahora no. Por lo menos hasta acá ténganselo bien leído, así si tienen alguna duda particular de los ciclos vitales de estos gusanitos lo vemos, pero para el lunes hay que terminar de leer toda la unidad animalia. Vamos a arrancar desde acá, desde el grupo de los celomados, y ya vemos algunos ejemplos, algunos patógenos, pero lo más importante en celomados ya son las características o la diferenciación de los tejidos y de los órganos de animales que son muy parecidos a nosotros, ¿sí? Como por ejemplo dentro del grupo de los cordados. Así que porfa, para el lunes se terminan de leer todo esto. Ustedes, como les digo, tienen clases con la Dani el lunes y terminan Reino Animalia ese día. Y ya les dije lo de los prácticos, ya ni me acuerdo lo que dije por grupo. Los prácticos y el examen. El lunes que viene querías hacer algo con todas las unidades de Reino. Miren, si llegamos, después de Celomado, si la Dani llega a terminar toda la teoría y tienen un tiempito, van a trabajar en una actividad grupal, y si no, les vamos a dejar igual las actividades y por ahí ustedes en la tarde forman grupitos y las pueden hacer como para integrar, digamos, eso, porque ya el martes tenemos TP evaluatorio de protista, de fungi, el miércoles de animalia y el jueves el examen. Entonces, entre medio de los TP, si llegamos, vamos revisando también esas actividades. O sea que, aunque no las podamos hacer en grupos todas el lunes, vamos a terminar obviamente de ver la teoría, igual la Dani se las va a pasar y vamos a debatir también esas actividades de integración. Pero para que se dejaran anotados los TP evaluatorios y el examen, que lo rinden todos el jueves. Qué lindo. Y la otra cinemática después. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya cuando estén rindiendo cinemática, por lo menos en biología vamos a estar viendo biología humana, que les re gusta, o les gusta más que esto, así que hay una desmotivación, una motivación en paralelo. Dice, en lo de biología humana, tenemos que aprendernos todos los huesos de memoria. Sí, tienen que aprenderse todos los huesos. Todos los huesos son los 206 básicos. Hay algunos huesitos infranumerarios en el cráneo, en los miembros que no, pero todos los otros sí. Igual parece como duro, pero no es tan difícil, chicos, porque uno dice, ay, tenemos un montón de huesos, pero hay un montón primero que están repetidos. Tenemos simetría bilateral, entonces yo digo, ay, son 206 huesos, claro, pero tenemos 2 húmeros, 2 tibias, 2 fémures, o sea que ya hay un montón que los estudio por 2. Otros que son re fáciles de enumerar, digo, las costillas, claro, las costillas son 24 huesos, claro, pero tengo que saber costilla 1, 2, 3, 4, 12 y del otro lado, bueno, listo, ya me aprendí 24 huesos re fácil. Miren, los huesos no son muy complicados, los que por ahí se nos complican más son todos los de la calota y bueno, el rostro, que sería como todo el cráneo, y la manito y el pie.
Son como los más complicados, pero todos los demás son fáciles. No es tan complicado aprenderse los huesos. Así que tranqui. Eso, y lo vamos a trabajar con 2 apps, el estudio de los huesos y de los músculos, para ir haciéndolo un poquito más interactivo. Así que bueno. ¿Los sistemas son difíciles? Qué sé yo, depende de lo que le parezca difícil a cada uno. Es como que en algunas cosas sí son más complicados que lo que hemos visto, pero por otro lado tienen la motivación de que les gusta más, entonces a veces les resulta más fácil por eso. Pero la verdad que es muy difícil a mí decirte fácil o difícil, porque es muy relativo a cada uno. Claro. Muy relativo. Sí es verdad que hay sistemas que son un poco más complicados, que es eso, desarrollo inmunitario tiene mucha nomenclatura, inmunes generalmente les cuesta bastante, pero hay otros que les cuesta más digestivo, que les cuesta más circulatorio, así que es muy relativo. Pero bueno, es como lo más bonito, es lo que después van a seguir viendo toda la carrera. No entiendo, Seba, ¿que era difícil célula o no? Células suele ser una unidad bastante complicada, las preguntas que por ahí les hacen, porque más aparte molecular y me cuesta más imaginármelo. Toda la parte de biología celular es como más, o sea, atina al pensamiento abstracto y no en cosas que yo puedo visualizar, entonces muchos se les complica por eso. Pero el que viene bien con eso, engancha bien la parte química y todo, por ahí les resulta más fácil célula y no las unidades de biología humana, así que bueno, es muy relativo a cada uno, muy personal. Gise, ¿y los integradores o sea, de biología, por ejemplo, cuándo va a ser? O sea, después de las vacaciones, pero ¿en agosto o en...? Miren, chicos, estoy ayer de parte de dirección, me dijeron que posiblemente iban a modificar